Buenos días para todos. 7:35 de la mañana del 30 de septiembre del año 2020. Eh, Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes un día más. Y hoy que culminamos nuestra miniserie, por decirlo así, de los 10 mandamientos, nuestras reflexiones de los 10 mandamientos. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por permitirme este tiempo. Este tiempo ha sido muy especial para mí porque me ha permitido estudiar las escrituras y poder reflexionar con ustedes, que nos sentemos un rato, tomemos unos minutos y juntos estudiemos las escrituras para ver lo que Dios nos habla. Pidámosle al Señor en esta mañana que sea su palabra la que nos hable una vez más y que sea Él quien confronte nuestro corazón y que esa confrontación nos lleve hacia Cristo, que es lo que finalmente necesitamos. Espíritu Santo, te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Padre Santo, guiándonos a través de las Escrituras y confrontándonos, Señor amado Dios, para ser llevados hacia Cristo. No podemos vivir nuestra vida, Señor, si tu espíritu no está en ella para dirigirla. Necesitamos ser regenerados por tu espíritu, necesitamos ser unidos a Cristo y necesitamos ser santificados por el espíritu de santidad. Mientras esto no ocurra, estaremos muertos. Yo te pido hoy, Señor, que todos aquellos que están muertos y que escuchan este mensaje vivan. Vivan para tu gloria, Señor, y que aquellos, Señor, que ya estamos viviendo, Señor amado Dios, seamos equipados, Señor, para vivir una vida santa, una vida piadosa. Grande es tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, traspase nuestro corazón como espada de doble filo. En el nombre de Jesús, amén. El 10.º mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Nada, absolutamente nada. Al respecto, y en los comentarios que tengo acá, tenemos lo siguiente. Muchas personas son ambiciosas y celosas de las posesiones de otros. Podríamos decir muchas personas, no podemos decir somos, porque es nuestra... Ay, pero no nos engañemos. En algún momento hemos codiciado lo que los demás tienen. Ay, es que tan bonita la casa de mi amiga. Yo por qué no tengo un apartamento así tan chévere, que es que ellos tienen espacio y nosotros vivimos en una caja de fósforos de 2x2. ¿Ve? En cosas tan sencillas sufrimos de codicia, de envidia. Dice aquí el autor, les tienen antipatía a los que tienen más cosas que ellas y codician la propiedad de los demás. ¿Quién sabe cómo habrá obtenido esa casa? No, pero se tiran la plata teniendo ya suficiente. ¿Para qué se tiran la plata? Así hablamos. Hablamos diciendo que para qué malgastan el dinero como si el dinero fuera nuestro. Cada cual hace con las riquezas que Dios le ha permitido tener lo que le plazca. Nunca están satisfechas con lo que tienen. Ese es un gran pecado y es una gran falla que tenemos los seres humanos. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Si tenemos un carro, queremos otro. Si tenemos un apartamento, queremos otro. Si tenemos ropa, queremos más. Si
nuestros amigos tienen un celular última tecnología, yo también quiero eso. Y la cuestión no es así. No hay contentamiento en nuestro corazón. Dice aquí el comentarista, en vez de estar satisfechas, muchas personas tienen la urgencia de ascender continuamente. Basan su ambición en lo que creen que tienen los demás. Muchas veces nosotros ambicionamos escalar socialmente, escalar económicamente. ¿Pero para qué? Nuestro motivo es un motivo egoísta. Queremos ser mejores que los otros, tener lo que los otros tienen y por eso queremos ascender. No esperamos que por gracia del Señor seamos promovidos, fruto de la sabiduría que Él nos da para nuestro trabajo, para manejar nuestras finanzas y podamos tener lo suficiente, sino queremos más. Y que porque los demás tienen camioneta, yo quiero camioneta. Porque los demás tienen una posición encumbrada, yo también quiero llegar ahí. No es malo tener metas. Lo malo es la motivación de las metas. Y generalmente son motivaciones erradas. No quiero que me malentienda, tener metas es muy bueno. Tener la meta de una casa propia, tener la meta de un buen trabajo, un trabajo estable. Pero si eh, el motor de esa meta es empezar a exhibirte delante de los demás y creer que tienes, que eres mejor que los demás o imitar lo que los demás tienen, pues ahí ya hay una falla. Ahí hay una falla. Para muchos esto es un pecado sutil, ni siquiera es pecado. Yo le añadiría esto. Más que un pecado sutil es que ni siquiera es un pecado. ¿Sí? Por lo que les decía hace un momento. Dicen, oiga, es que ¿por qué me va a decir que no ambiciones si es que yo quiero progresar? Yo quiero darle un futuro a mis hijos. Quiero que mi esposa esté bien. Quiero ayudarle a mis padres, poder dar. Eres muy altruista, gracias. Muy querido de tu parte. Pero muchas veces la motivación no tiene nada que ver con dar, sino tiene que ver más con satisfacer el ego de decir, yo sí tengo, yo sí estoy al nivel de los demás, es más, soy superior a los demás. Y por eso nos esforzamos muchas veces por decir, es que yo sí hago, es que yo sí tengo, mire, este tenía esto y yo lo logré y ahora voy a lograr más. Y eso es lo que muchas veces también nos venden en las iglesias. Juegan con la ambición de las personas y les dicen, pídele al Señor, Él te va a dar casa, carro y beca. Vende el carro viejo y dale al Señor. Y el Señor te dará último modelo. Pacta para que el Señor te dé el doble, el triple. Y codiciamos y ambicionamos. El hecho de procurar conseguir todo lo que nuestros vecinos o amigos tienen es una forma de codiciar. El ejemplo que les ponía era apartamento. Ay, es que fulanita de tal tiene apartamento más grande. Ay, yo quisiera ese apartamento. Ay, es que vivo aquí en esta cajita de 2x2. En lugar de decir gracias Dios porque vivo en al menos una cajita de 2x2 y es propia. Puede que no sea lo más grande, lo más cómodo, pero estoy en mi cajita y soy feliz. Siempre ponemos la vista en los demás, pero nunca ponemos nuestra mirada en aquel que debemos poner la mirada. Una nota importante que pone acá el autor. Hoy en día la publicidad incita a la gente a la codicia.
Día tras día nos enfrentamos a la presión de querer más y comprar más para que podamos ser como la imagen que aparece en la televisión o en la página impresa. ¿Por qué hay tanta gente endeudada con las tarjetas de crédito? La codicia se ha convertido en una marca de prestigio y posición social en nuestra cultura. La codicia nos lleva a tomar malas decisiones y como bien cita este autor, la sociedad de consumo nos incita a la codicia. Pongo el ejemplo del celular. Ay, no, es que mis amigos tienen iPhone, entonces yo también me consigo un iPhone porque es que tengo que estar a la moda y tengo que estar a la par con mis amigos. Entonces me compro un iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone promedio? ¿3 millones? 3 millones y me gano el mínimo. Entonces, ¿qué hago? Me endeudo. Me meto en un crédito. Y si no se hace de manera responsable, este crédito se vuelve un lazo. ¿Y todo por qué? Por la codicia. Todo por la codicia. La gente malgasta el dinero en bobadas. Y muchas veces nosotros también caemos presa de eso. En malgastar nuestro dinero en cosas que no aprovechan, que no sirven, que no necesitamos. Eso se llama codicia. ¿Todo por qué? Por querer aparentar que tenemos, por querer aparentar un estatus social. Entonces vuelvo lo del iPhone. Usted puede ser un patirrajado que anda en los rines, pero tiene iPhone. Y con datos. Y anda colgado de la brocha, pero tiene iPhone. Entonces, uy, sí, uy, tiene iPhone. No, eso no es lo que el Señor demanda. Eso es pecado. El Señor castigará toda codicia. La codicia es pecado. Y es un gran problema, porque en este mandamiento en particular podemos ver reflejado nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos dicho, eh, si bien es cierto que este es del adulterio, pero aquí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Muchas veces decimos, uy, este man tiene, mejor dicho, que man tan de buenas, bien feo y se consiguió una chica bien hermosa y el man más feo. ¿Ves? Estás codiciando eso que él tiene. No, es que este man ve ahí un levantado y resultó con camioneta. Codicia es lo que él tiene, a ti no te importa cómo lo consiguió. Es cosa de él. Tú trabaja por lo tuyo, esfuérzate por lo tuyo. ¿Ves? Vamos a leer un momentico algunos pasajes de la escritura que nos muestran tanto el corazón del hombre como lo que Dios nos manda con respecto a este mandamiento. Y nos vamos a dar cuenta que realmente necesitamos una intervención sobrenatural de Dios para poder vivir conforme a lo que Él quiere, que es una vida de contentamiento. Entonces, acompáñenme primero a Miqueas. Si usted tiene su Biblia, si no, simplemente escúcheme. El libro del profeta Miqueas. Bueno, para los que no saben, hay un profeta que se llama Miqueas. Profeta del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 2, versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1 para que se vea un poquito el contexto de ese pasaje. Dice, hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad.
¿Cuál es la respuesta del Señor ante esta maldad? Versículo 3. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la cual no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Tremendo, los está excluyendo del pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel, de personas que codiciaban, personas malvadas. El que codicia tiene enquistada la maldad en su corazón. Entonces, bajo esa perspectiva, todos somos culpables, todos somos malvados. Y si persistimos en nuestra codicia hasta el punto de llegar a cometer actos como en los que mencionan acá, no vamos a tener parte en la comunión y en las promesas que el Señor tiene para aquellos que creen en Él. Si ve lo tremendo que es codiciar y las consecuencias tan nefastas que tiene y a lo que lleva. La codicia nos lleva a querer más y a querer más y a querer más y a llegar al punto de que para obtener eso que queremos hacemos cosas que no debemos hacer. El ejemplo sencillo es el del préstamo, pero hay otros ejemplos peores que no son tan sutiles, no son tan aceptados, pero que se dan producto de la codicia, como empezar a hostigar personas, como empezar a utilizar medios no santos para adquirir las cosas. Por eso es que hay mucha gente, y lo digo en nuestro contexto, mucha gente que se mete a negocios ilícitos por codicia. ¿Cuál fue la motivación de Pablo Escobar, por ejemplo? La codicia. Un hombre que no tenía un peso y que la ambición lo llevó a hacer todo lo que hizo. Todo lo que hizo, no solamente traficar, sino matar personas y sembrar el terror en este país. ¿Todo por qué? Por la ambición, por querer tener dinero, por querer ser el dueño de Colombia. ¿Eh? La codicia es un pecado detestable igual que todos los otros, pero tiene una connotación perversísima porque te lleva a una cadena de pecados. Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Ve? Del que llena su casa de ganancias injustas. El mejor ejemplo fue el que mencioné anteriormente. Conseguir ganancias ilícitas. Todo por querer ser famoso, por querer ser alguien, por querer destacarse, por querer tener poder. ¿Para qué? Si cuando tengas que rendir cuentas vas a recibir el justo pago por tu pecado. Lucas, capítulo 12, versículo 15. El Señor está hablando acá.
Leo desde el versículo 13 para contextualizar el pasaje. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida nuestra no se mide por cuánta plata tengamos, ni cuántos bienes, ni que poseamos las mejores cosas o que nuestra familia sea la mejor o la más excelente. Eso no mide a las personas. La vida de la persona no va a depender de los bienes materiales ni de sus relaciones personales. La vida depende solamente del conocimiento que tú tengas de Dios y de la aceptación que tú tengas de las verdades de Dios, que tú eres un pecador y necesitas ser salvado de la ira. Si no lo aceptas así, la ira vendrá sobre ti. Eso es lo que debemos saber, porque nuestra vida depende de una decisión, depende de una obra del Espíritu y depende de un reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. No depende de cuánto dinero tengas, porque cuando tú te mueras, todo lo que tienes se va a quedar acá. Eso no es como la antigüedad, que creían que entonces se iban para irse para donde tenían que irse, tocaba echarlos con todos los tesoros. Por eso es que los arqueólogos y los cazadores de tesoros buscan desesperadamente en las tumbas antiguas tesoros, porque en la antigüedad hacían eso. Entonces, con todas las posesiones, hasta con la mujer, culturas en donde tenían que enterrar a la mujer o la mujer tenía que quemarse, porque se moría el marido. Entonces, pobre señora, le tocó morirse porque se murió mi marido. Entonces, yo era de mi marido, entonces tengo que irme con él. No, cuando tú te mueres no te llevas ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni tu casa, ni tu carro, ni tus cuentas bancarias, nada. Como llegaste, desnudo, solo, te vas. El cuerpo a la tierra, al polvo, del polvo eres y al polvo has de volver, le dijo Adán, y tu alma a su destino final. Si tú reconociste tu pecado y aceptaste a Jesús como tu Salvador, aquel que podía liberarte de esa esclavitud de pecado, irás con Él. Y si no, tu destino es la muerte eterna. Ahí no hay más. Está escrito: a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahí no hay nada más. Ahí no hay nada más. Hechos 20:33 es un pasaje bonito. El contexto de este pasaje es que Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, va camino a Jerusalén, porque ya el Espíritu le ha indicado que debe ir a Jerusalén y que es muy probable que no vuelva a ver a las iglesias de Asia, porque como posteriormente se ve, Pablo es hecho prisionero, se le intenta juzgar por un delito que él no comete, pero que él, movido por el Espíritu, apela al emperador con el fin de ir a predicar a Roma. Esto acorde a la voluntad de Dios. Y en el versículo 33, bueno, él está orando con la gente de Éfeso. Leo desde el versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos
y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Aquí Pablo les está diciendo, yo no me he puesto a codiciar nada, yo he trabajado para sustentarme y para ayudar a otros. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir, trabajar duro. No tenemos que esperar que nos caiga dinero del cielo, no tenemos que esperar que nos llegue una oportunidad mágica para tener casa, carro y beca. Pacte aquí y se le triplica. Pacte aquí y se le multiplica. No, ¿qué hay que hacer? Trabajar. En otra parte de la escritura es el que no trabaje, que no coma. Dios nos enseña a trabajar, no a ser vagos. Si tú quieres tener cosas, si tú quieres vivir una vida tranquila, contenta, ¿cómo utilizo la palabra? Suficiente. Que tú tengas que comer, tengas que vestir, que no pases a fugias y necesidades, trabaja. ¿Quieres traer el sustento a tu casa? Trabaja. ¿Quieres darle a otros? Trabaja. Trabaja. No te conformes con codiciar a los otros. Ay, es que yo quisiera tener la camioneta, una 4Runner, o una 4H, o una Renault Coleos, no sé. Se me están viniendo marcas a la cabeza. Ay, no, quien tuviera una 4x4, pues no. O sea, tú la quieres tener, trabaja por ello. Y si consigues el dinero, pero no para una camioneta, sino para un Spark, pues compres el Spark. Bendito Dios que te da un carro para que te puedas movilizar más rápido. Querías tener una camioneta, pues no se puede en este momento, pero puedes tener un carro y está conforme con eso y dale gracias a Dios porque te da un carro. Bueno, no tengo para un carro, tengo una bici. Excelente. Te mueves en una bici, haces ejercicio. Hay que saber vivir en abundancia y también en momentos de necesidad. Romanos 7:7 dice, el apóstol Pablo les dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codicies. Aquí nos habla acerca de lo que hemos estado viendo, que la ley es nuestro espejo. Entonces, en este caso, la ley nos dice no codicies, mostrándonos que somos codiciosos, lo cual ya hemos explicado en este breve tiempo. Papá, yo me hice un Mi niño siempre se levanta más o menos a esta hora. Más tempranito, ustedes lo han visto. Romanos, más adelante, Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. El capítulo 13 nos habla de los deberes que debemos tener como creyentes, si decimos creer, claro está.
Versículo 8. No tengas deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, perdón, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros amamos, no codiciamos, no robamos, no matamos, no debemos. Por eso dice el apóstol: no tengan deudas con nadie salvo la de amarse. O sea, el mandamiento es que si debemos tener alguna deuda para algo, es una deuda de amor con los demás. Es el ideal. Porque a veces tenemos que endeudarnos, pero una deuda responsable, claro está. Una deuda programada. Pero en este caso en particular que nos habla Pablo, nos habla es que los mandamientos dependen de uno solo, y es de amar al prójimo, amar a los demás. Y esto no lo podemos cumplir si no estamos unidos al amor mismo, que es Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, no podemos amar. Por lo tanto, no podemos cumplir los mandamientos. Así de simple. Así de sencillo. Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. La forma de combatir la codicia es el contentamiento, pero ese contentamiento no va a venir de un corazón impío, no va a venir de un corazón que no reconoce su pecado. Ese contentamiento viene de un corazón que ha reconocido su pecado y que ha reconocido la necesidad de un Salvador. Porque de lo contrario, no va a existir ese contentamiento. Lo vemos a diario. La gente que va, viene, nunca está contenta. Nadie está contento con nada. No está contento con el gobernante que tiene, no está contento con la vida que tiene, no está contento con el trabajo que tiene, no está contento con la mujer que tiene, no está contento con los hijos que tiene. Nadie está contento. Nadie. Todo el mundo se queja. El que no se haya quejado, que por favor me escriba ahí por el Face y me mande su autógrafo, porque pues ese sí es para enmarcarlo, pero creo que todos nos hemos quejado alguna vez de los papás que nos tocaron, de la mujer que nos tocó, de los hijos, del trabajo, de pegarnos con un martillo, de un accidente, hasta de las cosas más ínfimas y pequeñas que no tienen nada nos quejamos. Y tenemos la osadía incluso de proferir maldiciones con el nombre de Dios, de lo cual ya hablamos hace un tiempo, que es pecado. ¿Mm? Contentamiento, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Manténgase libres del amor al dinero, contentos. Que el dinero no sea nuestro amo. Concluyo nuestro eh, panorama bíblico, nuestro paseo bíblico del día de hoy, con Filipenses capítulo 4, versículo 11. No digo esto porque esté necesitado. Perdón, lo leo desde el versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Esto hablando a la iglesia de Filipos. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias.
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina con un versículo famosísimo para todo el mundo, pero que nunca lo amarran a los versículos que anteriormente leí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdón. Disculpen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. He leído desde el versículo 10. Les está diciendo a los de Filipos, gracias por acordarse de mí. No era que no se acordaran, sino que pues han estado ocupados, no habían tenido la oportunidad. ¿Sí? Pero no hago esta alusión porque lo necesite, porque yo sé vivir en pobreza y en abundancia. Y he aprendido a vivir en cada circunstancia de la vida, me he adaptado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo, como les dije hace un momento, y solo Cristo quien te da a ti el contentamiento y te ayuda a vivir en cualquier circunstancia de la vida. Qué tremendo, ¿no? Por eso, si tú quieres tener el contentamiento necesario, corre a Cristo, porque Él te enseña a depender de Él. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando somos unidos a Cristo, cuando hemos reconocido nuestra maldad y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, y ya no vemos el pecado como algo lindo, chévere, sino como algo abominable, y somos liberados de esa esclavitud del pecado por su obra. ¿Cierto? El Señor Jesús nos enseña a depender de Él diariamente. Diariamente. Por eso en el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestra dependencia de Dios debe ser diaria. Por lo tanto, lo que Dios nos da a diario es lo suficiente. No necesitamos nada más. ¿Ve? Por eso Pablo tenía contentamiento y estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque aunque había vivido situaciones de extrema pobreza y situaciones de abundancia grande, todos los había sabido vivir en Cristo, porque Él era el que le fortalecía, le daba la fortaleza ¿para qué? Para saber manejar su abundancia y para saber trabajar en el momento en que necesitaba, cuando estaba en escasez, trabajar, ser diligente, como lo decía en el libro de los Hechos. ¿Ve? Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero como les decía, la ley nos muestra que no debemos codiciar. Quien codicia es culpable de la ley. Y Dios no deja por inocente al culpable. ¿Qué podemos concluir de todo este viaje que hemos hecho a través de los 10 mandamientos durante estas 10 sesiones? 10 más una, porque hubo una en la que no hice, sino hice como una pausa. ¿Qué podemos concluir? Que los mandamientos no han cambiado, porque la palabra de Dios no cambia, ¿cierto? Son para todas las personas. Aunque tratemos de resarcir el daño que hayamos hecho por causa de incumplir la ley, ya lo hicimos. Al tratar de resarcir el daño no significa que la deuda esté paga. Puedes restituir el daño, tú puedes pedir perdón, pero eso no significa que delante de Dios la deuda esté paga. No significa que la deuda esté paga. ¿Qué dice Romanos 6? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. No hay otra
forma de pagar el pecado. La muerte. La separación eterna de Dios en el lugar de castigo que Él preparó para Satanás y sus ángeles. Dios castigará todos los pecados y Dios no ha cambiado de opinión sobre el pecado. Pero, como dice el mismo versículo 23 en su parte B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Como la paga del pecado es muerte, Él tuvo que sufrir esa muerte por nosotros. ¿Para qué? Para declararnos legalmente justos, legalmente libres. Pero eso solo ocurre cuando tú te arrepientes, cuando tú corres a Cristo, cuando tú miras la necesidad de Cristo. Pídele hoy al Espíritu Santo si has visto la necesidad, si has visto tu pecado, pídele al Espíritu Santo que te revele todo esto que hemos visto, que te muestre la ley y que coloque en ti convicción de pecado, justicia y juicio para que corras a Cristo y puedas ver cómo Él pagó el precio que tú tenías que pagar, que yo tenía que pagar. Esa muerte que Él sufrió era la que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Si nos ponemos en el mismo rasero, nosotros debíamos ser los que estemos crucificados, pagando el castigo de la ira de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, porque sobre Él, el santo, el justo, quien no conoció pecado, fue descargada toda la ira de Dios, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido amigo, querida amiga, yo te invito hoy a que a la luz de todo esto que hemos estudiado, creas, te arrepientas y creas en el Evangelio. Leo el pasaje completo como debe ser leído de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, lo leo en la Nueva Versión Internacional, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pero todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Ve? El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Mi invitación es, amigo, corre a Cristo, cree en el Evangelio, en todo esto, cree que no te creas el chacho, cree que tú no eres el chacho, que tú eres un pecador ante los ojos de Dios y que el único destino que tienes, si no te acoges a la clemencia de Dios, a la amnistía que Dios da a través de Cristo, es la muerte. Si tú quieres seguir viviendo en tu vida de pecado sin reconocer a Cristo como tu Salvador, apagar el pecado es muerte. Las puertas del infierno te esperan ahí. En cambio, si tú reconoces tu condición espiritual, tu ruina espiritual,
y corres a Cristo, quien vivió lo que tú debías vivir, quien murió la muerte que tú merecías, y al cumplir y obedecer perfectamente la ley y hacerse sacrificio perfecto delante de Dios, pagó la deuda por nuestro pecado. Cree en Él. Al creer en Él vas a recibir el boleto de libertad, el pago de la deuda. Se efectuará la operación legal en donde eres declarado libre del pecado, libre de condenación, y serás unido a Cristo. Serás unido a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz miércoles. Recuerden este espacio, reflexiones en casa. Cualquier inquietud, por favor, me la envían aquí por el muro de la página. Con mucho gusto estaré respondiendo inquietudes, peticiones de oración. Dios los bendiga, Dios los guarde. Con el favor de Dios nos vemos el viernes. Feliz día. Chao. Un abrazo.